descubierto, niño pide leche por 50 centavos y el conmovedor gesto transforma a un pueblo entero en un pequeño pueblo mexicano, donde las calles de tierra susurran historias de lucha y esperanza. Vivía Miguel, un niño de 10 años con el corazón más grande que su cuerpo. La luz del sol inundaba la casa de adobe donde su madre templaba su risa, pero ese día, el brillo se había desvanecido. La despensa estaba vacía, el eco del estómago de su hermanita resonaba en la sala, y su madre, enferma en la cama, no podía hacer nada más que mirar, impotente. Fue entonces que Miguel, con el rostro surcado de determinación, decidió que no podía esperar más. Caminó hacia el mercado local, la misión en su corazón, pedir 50 centavos para comprar leche. El aire estaba lleno del aroma de tortillas recién hechas, y el bullicio de familias conversando en la plaza creaba una sinfonía vibrante. Sin embargo, la mirada de Miguel se sentía pesada, como si los ojos de las personas aplastaran su pequeño espíritu. Se plantó frente a los fruteros coloridos, su voz temblando mientras pedía con timidez. «Por favor, ¿me pueden ayudar con 50 centavos?» Al principio, su súplica pasó desapercibida, como un susurro entre gritos de alegría. Pero pronto, algo en su sincera desesperación captó la atención de algunos vecinos. Un murmuro sutil comenzó a expandirse. Los rostros de la gente se tornaron curiosos, y luego solidarios, iluminados por la imagen conmovedora de un niño listo a luchar por su familia. No solo le dieron monedas, sino también sonrisas, abrazos y comida. El ambiente cambió, se tejió una luz colectiva que empezó a brillar entre ellos. Sin embargo, la madre de Miguel, con su orgullo arraigado, sentía que cada gesto de apoyo era una herida en su dignidad. «No necesitamos su limosna», decía con voz firme, mientras las lágrimas se asomaban por sus ojos. Los mismos rostros que antes despreciaban su sufrimiento, ahora estaban dispuestos a ayudar. La tensión comenzaba a dibujar líneas en la comunidad que siempre habían estado allí, pero que muy pocos se atrevían a reconocer. El orgullo de su madre estaba en guerra con su instinto de sobrevivencia. Miguel veía cómo su madre luchaba en silencio, desilusionada por el pasado, desbordando amor y resistencia. La historia cobró vida al organizar un evento por el pueblo para recaudar fondos, uniendo a amigos y desconocidos en una sola causa. Nadie podía ignorar el ala de ese pequeño ángel que solo quería arrastrar su mundo hacia la luz. Durante la celebración, se respiraba el deseo de reconciliación. Aquel pueblo que había vivido bajo las sombras del resentimiento se encontraba ante una nueva oportunidad. Las antiguas rencillas comenzaron a caer con las primeras risas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la música y la conversación fluyendo. La madre de Miguel se enfrentaba a su pasado, la gente comenzó a contar historias, compartir dolor y perdón. En ese clima de vulnerabilidad, florecieron palabras sinceras y una esperanza renovada. Pero todo esto alcanzó su clímax cuando una antigua vecina reveló un secreto conmovedor sobre su madre, causando un revuelo de emociones. ¿Podría realmente Miguel ser la chispa que encienda una transformación en su pueblo? La pregunta flotaba en el aire como un eco. El futuro se presentaba incierto, pero el amor y la dignidad comenzaron a despejar las nubes del pasado. Miguel, parado entre la multitud, sintió como una ola de emoción recorría el ambiente. Las historias que la gente compartía llenaban el aire pesado de su pueblo con un nuevo brillo. Era un momento que podría cambiarlo todo, un renacer que todos parecían anhelar. Su madre, con los ojos húmedos, comenzaba a aflojar las cadenas de su orgullo. Era como si cada risa, cada palabra de apoyo, la acercara un poco más a la luz que una vez había conocido. La antigua vecina, doña Rosa, con manos arrugadas que hablaban de años de trabajo y sacrificio, se dirigió a todos. Yo recuerdo un tiempo, hace mucho tiempo, cuando luchamos juntos. Cada uno de nosotros trajo algo a la mesa, y juntos superamos lo que creíamos imposibles. Su voz tembló, resonando entre los corazones de quienes la escuchaban. Miguel observó cómo su madre, aún en silencio, comenzaba a acercarse a la gente, en un intento de comprender. Cada paso que daba parecía más ligero, como si el peso del orgullo se estuviera escurriendo de sus hombros.
La vida misma pareció detenerse en ese instante, y el niño pudo sentir cómo el aire se cargaba de una esperanza genuina. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, también lo hacía la incertidumbre. Un grupo de hombres, conocidos por su dureza, observaba desde un rincón. Eran aquellos que siempre se habían opuesto a cualquier cambio en el pueblo. Sus miradas eran de escepticismo, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasaría si su lucha por el bienestar de su familia se encontraba con la resistencia de aquellos que preferían permanecer en la sombra? La música vibrante que solía ser una melodía alegre ahora parecía un eco distante. En su mente, la imagen de su madre discutiendo con los hombres se hizo presente, y deseó que pudiera mantener su coraje. Solo tenía 10 años, pero el peso de la esperanza sobre sus pequeños hombros se sentía abrumador. Doña Rosa dio un paso adelante, desafiando la mirada de los hombres. Este pueblo ha olvidado lo que es ser uno. Pero hoy, por el bien de los más pequeños, debemos unirnos más que nunca. Sus palabras resonaron en el aire como un mantra. Miguel, alimentado por esa luz, se sintió tomado por una valentía que no sabía que tenía. Con voz temblorosa, se armó de valor. Yo solo quería leche, para mi hermana. Al decirlo, una mezcla de poder y vulnerabilidad surgió de su ser. Todo se silenció a su alrededor. Un hombre del grupo que había permanecido en la sombra, González, bajó la mirada. Algo en el tono de Miguel hizo que su corazón se moviera. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. El eco de las palabras de Doña Rosa aún resonaba, mientras las miradas de todos se turnaban entre Miguel y González. ¿Crees que puedes cambiar esto solo pidiendo ayuda? González, con la voz dura, confrontó al niño. El orgullo es lo que nos ha mantenido en pie. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, una chispa de esperanza lo llevó a contestar. El orgullo no llena estómagos vacíos. Las palabras salieron como un susurro de verdad, pero la sala retumbó con el peso de su sinceridad. El pueblo contuvo la respiración. Miguel había lanzado la primera piedra para una conversación que prometía ser reveladora y transformadora. Mientras se quedaba en suspenso, temeroso de lo que vendría a continuación, una mujer de la multitud interrumpió. Si este niño puede tener el valor para pedir lo que necesita, ¿por qué nosotros no podemos dar lo que tenemos? La pregunta flotó como una nube cargada de posibilidades. El momento se tensó. La comunidad podría ser forjada o deshecha en las palabras que siguieran. Las antiguas heridas se cerrarían o abrirían una nueva brecha. La expectativa palpitaba en el aire mientras el destino del pueblo pendía de un hilo, dejando a todos preguntándose, ¿qué camino tomarían a partir de esa noche? El silencio que siguió a la pregunta de la mujer fue pesado, como si el aire estuviera esperando a ver quién rompería la tensión. Miguel sintió como su corazón latía fuerte en su pecho, y miró a su alrededor, buscando alguna señal de apoyo. Pero en vez de eso, lo que encontró fueron rostros en conflicto, cada uno luchando entre la tradición y el anhelo de algo mejor. González fue el primero en reaccionar. ¿Y qué sabemos nosotros de dar? Lo hemos perdido todo en el camino, dijo, cruzando los brazos, su expresión endureciendo el ambiente. Su enfado era palpable, pero las palabras de Miguel habían hecho algo en él. Fue un pequeño destello de duda que no pudo evitar encarar, pero Doña Rosa no se dejó amedrentar. No se trata solo de dar, sino de compartir, interrumpió, avanzando hacia González. Los tiempos han cambiado y también nosotros. Cada día podría ser la última vez que tengamos la oportunidad de unirnos, de ser familia, de estar ahí el uno para el otro. Las miradas se hicieron más intensas. Miguel observó cómo otros empezaban a murmurar, intercambiando miradas de comprensión. El eco de la voz de Doña Rosa parecía resonar en cada rincón del salón, haciendo que los resentimientos antiguos empezaran a fluir como un río sediento. Una mujer joven, conocida por su calidez, alzó la voz. Mi marido también perdió su trabajo, y mis hijos pasan hambre. Pero siempre pensé que era mi carga sola. Quizás debería pedir ayuda. Sus palabras fueron como un hilo de luz que rompía la oscuridad. Miguel sintió que su pecho se llenaba de esperanza. Cuando la mujer terminó de hablar, un grupo de hombres en la esquina empezó a quejarse. Esto no es la forma de resolver las cosas, alguno murmuró. Pero ya había un pequeño fuego encendido en el corazón de la multitud, y no era fácil de apagar. A medida que el tiempo pasaba, uno a uno, más y más vecinos se atrevían a compartir sus cargas. Mi madre está enferma y no puede trabajar, comenzó a contar un adolescente con ojos tristes.
Yo no sé cómo voy a traer dinero a casa. Con cada confesión, la atmósfera se cargaba de algo nuevo, la vulnerabilidad, la fragilidad, pero también una increíble fuerza. Finalmente, una voz ronca resonó en la parte posterior del salón. Era un anciano al que todos conocían, el que siempre tenía consigo una cantimplora de agua que solía compartir en las fiestas del pueblo. Sin embargo, ahora su mirada era seria. A veces pensamos que es más fácil cargar el peso solos, dijo, una lágrima descendiendo por su mejilla arrugada. ¿Pero qué pasaría si lo lleváramos juntos? Tal vez no hay pérdida en compartir nuestras penas. Ese comentario destapó algo profundo en la comunidad, un sentido de unidad tangible. Miguel se sintió como un pequeño faro iluminando un camino que antes parecía oscuro. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que su voz aún resonaba en sus oídos. De repente, varios comenzaron a mirar a González, como si esperaran que él, el más reticente, diera el paso para abrir la puerta a un nuevo diálogo. González se quedó inmóvil, visiblemente inquebrantable por momentos. Pero el murmullo que nació a su alrededor lo arrinconó, aunque no sabía cómo reaccionar. Miguel, sintiendo que el tiempo apremiaba, dio un paso adelante. ¿Podemos empezar a construir algo nuevo? Por un futuro donde no solo seamos vecinos, sino una familia. El anciano asintió firmemente, y la respetuosa reverencia del grupo avanzó. La decisión parecía estar al borde, y la multitud contenía la respiración, a la espera de aquel gesto que marcaría el cambio. ¿Estaba González listo para soltar su orgullo y convertirse en parte de algo más grande? ¿El pueblo podría levantarse de la ceniza de sus antiguas disputas? Con el futuro en juego y la fe en el corazón, Miguel sintió que un nuevo amanecer se cernía sobre ellos. Pero, mientras esa noche de revelaciones se desarrollaba, un grito lejano interrumpió la paz. Un sonido desesperado que se acercaba a gran velocidad. ¿Qué cosa ocultaba más allá de las sombras? La tensión volvió a apoderarse del ambiente. Nadie podía predecir lo que les esperaba. Un grito desgarrador cruzó el aire, provocando que los murmullos se apagaran de inmediato. Las miradas se volcaron hacia la puerta mientras el sonido se intensificaba, cada vez más cercano, como si una tormenta se avecinara. Miguel sintió que su corazón se detenía. ¿Quién estaba llamando así? ¿Y qué terrible noticia traía consigo? La puerta del salón se entreabrió y apareció un niño de unos 7 años, su rostro sucio y los ojos repletos de lágrimas. Su respiración era entrecortada, y sus pequeñas manos temblaban, sosteniendo algo en su pecho. —¿Ayuda? Por favor, gritó mientras avanzaba tambaleándose, como si cada paso le costara el doble. La multitud quedó paralizada, las ansias de un nuevo comienzo se extinguieron momentáneamente ante la angustia del niño. He perdido a mi hermana, sollozó, y un escalofrío recorrió el cuerpo de todos, un horror colectivo que parecía atrapar el aire. Miguel se acercó rápidamente. —¿Dónde la perdiste, hijo? —¿La has buscado? —preguntó, con la voz llena de preocupación. El niño, con el gesto apremiante, asintió con la cabeza, pero antes de poder responder, la voz de una mujer se alzó de entre la multitud. Era la madre del niño, quien se hizo camino hacia él con un pañuelo en la mano. Su rostro era un reflejo del terror y la desesperación. —¿Samuel? ¿Dónde está tu hermana? —preguntó mientras las palabras se amontonaban en su garganta. El niño, entre sollozos, explicó que, mientras él estaba en la tienda buscando un poco de leche para llevar a casa, su hermana se había alejado. —Solo la dejé un momento. —No sabía que se iría —exclamó, y la angustia se convirtió en lágrimas de inmediato. El salón se transformó en un mar de voces, los vecinos comenzaron a murmurar, algunos tomándose las manos, otros solo mirando el suelo, sintiendo el peso del miedo. Hasta González, acechando desde el fondo, se acercó, su corazón conmovido ante el sufrimiento de la familia. Miguel tomó la delgada mano del niño. —Vamos a encontrarla —dijo decidido. Y, apenas unas palabras después, se dirigió a los demás. —Todos necesitamos hacer algo. No podemos permitir que el miedo nos atrape nuevamente. Necesitamos unirnos. Esa simple llamada a la acción encendió un nuevo espíritu en el grupo. Pronto, unos pocos comenzaron a buscar en la dirección en que el niño había venido, mientras otros se ofrecían a recorrer las calles. Las puertas del salón se abrieron de par en par, y la comunidad pareció desplegarse como un ave gigante, cada uno contribuyendo a la búsqueda con un vigor renovado. Mientras corrían, Miguel sintió un fuego arder dentro de él.
La unión que se había logrado en un instante, la súbita empatía hacia la familia, era un recordatorio poderoso de lo que realmente significaba ser parte de algo más grande. No solo era el futuro de su pueblo lo que estaba en juego, sino la vida de una pequeña, que, como ellos, también deseaba un lugar al que pertenecer y ser amada. De pronto, un grito resonó. «La he encontrado», alguien clamó, y el mundo pareció detenerse de nuevo. ¿Era posible que la pequeña hubiera estado tan cerca todo el tiempo? El corazón de Miguel latía desenfrenado, un susurro de esperanza que luchaba contra la ansiedad. Cada paso que daban hacia el origen de ese grito era una mezcla de pavor y anhelo. Cuando Miguel llegó al lugar, vio a un grupo de hombres rodeando a una niña pequeña, su rostro asustado pero saludable. El alivio lo invadió, pero en ese mismo instante, se dio cuenta de que la vida de esta comunidad podía cambiar para siempre. Todo dependía de lo que sucediera ahora. ¿Acaso el gesto de compasión se fortalecería aún más con este nuevo giro? ¿Sería suficiente para ahogar los viejos rencores y construir algo verdaderamente nuevo? La familia se uniría nuevamente, pero ¿sería su encuentro el catalizador de un cambio radical en el corazón de cada uno? Los murmullos se hicieron ecos de esperanza, pero el futuro seguía incierto, y todo estaba por revelarse con el acto de amor que estaba por delante. El grito de alegría retumbó en los corazones de todos, y la escena se iluminó con una mezcla de aliento contenido y lágrimas de alivio. La pequeña, cuya risa nerviosa apenas ahogaba su llanto, se lanzó a los brazos de Samuel, quien la estrechó tan fuerte que ambos parecían querer fundirse en un solo ser. La madre, hasta ese momento congelada en una expresión de terror, soltó un gemido que al fin se liberó en un llanto lleno de esperanza. Miguel, sintiendo que el alivio lo desbordaba, observó cómo la comunidad empezaba a despedirse del miedo. Pero, en lugar de calmarse, un nuevo aire de determinación se hacía presente. Cada rayo de luz que asomaba entre las nubes oscuras del sufrimiento daba paso a la promesa de un futuro más brillante. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó un hombre alto que había estado entre los buscadores. «Hemos dejado que el miedo nos consuma demasiado tiempo», su voz resonó clara, potente. Miguel, dejando por un momento de lado la alegría, sintió que las palabras recibían un eco que tocaba lo más profundo de su ser. «Lo que importa es que hoy hemos demostrado que juntos podemos más. Si hemos logrado encontrar a la pequeña, ¿por qué no lo hacemos también en otros aspectos? Ya es hora de que se escuchen nuestras voces». Las miradas, que antes buscaban consuelo, ahora se volvían a Miguel, vislumbrando en su voz el fuego que necesitaban para encender el cambio. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. La unión recién forjada podía ser más que temporal, podía ser el principio de algo mayor. «Convocaremos una reunión. No solo por esta familia, sino por todas las familias de nuestro pueblo», sugirió una mujer de entre la multitud. «Necesitamos hablar sobre lo que necesitamos. No más miedo, no más silencio». Su mirada resplandecía de fuerza, y Miguel sintió el impulso de la colectividad solidificándose en un deseo compartido de transformación. Miguel asintió con fervor. «Hagámoslo. Hablemos de nuestras esperanzas y de lo que podemos hacer para que esto nunca vuelva a suceder», dijo. La idea de un espacio seguro donde las voces pudieran resonar más allá de las sombras del pasado les dio un sentido de propósito renovado. Las familias comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo ideas e historias en torno a lo que habían vivido. Sin embargo, mientras el entusiasmo seguía creciendo, una sensación inquietante se apoderó de Miguel. ¿Y si los viejos rencores regresaban? La comunidad había sufrido tanto, y la unión era aún tierna. Tenían que ser cuidadosos con cómo abordaban el futuro. La pregunta de siempre latía en sus corazones: ¿serían lo suficientemente fuertes para afrontar lo que venía? A medida que las palabras se volvían más audaces, una dulzura en el aire llenaba los espacios vacíos, como si la esperanza fuera una melodía que todos pudieran cantar juntos. La niña y su hermano, aún abrazados, se veían tan pequeños, pero su amor brillaba con una intensidad que recordaba a todos lo que realmente importaba. «Nos reuniremos mañana», gritó una voz desde el fondo. «Traeremos a todos, a nuestros hijos, a nuestros viejos, juntos daremos un paso hacia el cambio». La promesa de ese encuentro, cargada de emoción y anhelos, llenó el alma de Miguel. Pero, en el fondo, aún persistía una sombra de duda. Lo que estaba por venir podía ser el catalizador del cambio, o el regreso al conflicto. Sin embargo, justo cuando la atmósfera empezaba a llenarse de optimismo, un grito lejano rompió el aire, atrayendo miradas preocupadas. «Esperen. ¿Dónde está González?».
La preocupación en la voz de alguien hizo que el corazón de Miguel se acelerara. ¿Por qué esa inquietud? ¿Qué sombra cruzaba el horizonte en ese momento de esperanza? El murmullos crecieron en la multitud, y en un instante, el ambiente festivo se transformó en una tormenta de inquietud. Miguel se giró hacia la dirección del grito, sintiendo como la preocupación se apoderaba de su pecho. ¿González? Era un hombre querido en la comunidad, un hombre que siempre traía risas y esperanza a sus corazones. La mujer que había gritado, llena de angustia, buscaba entre la multitud como si en cualquier momento pudiera encontrarlo. ¿Alguien lo ha visto?, preguntó con una voz temblorosa, mientras algunos comenzaron a moverse con prisa, buscando entre las sombras alrededor de la plaza. Miguel sintió que el aire se volvía pesado, como si un velo de ansiedad cayera sobre ellos. No puede ser, pensó, mientras su mente luchaba contra la creciente desesperación. Había prometido a la comunidad que juntos construirían un futuro mejor, pero ahora la incertidumbre lo rodeaba. La reunión que habían planificado poco antes estaba en peligro de desvanecerse. Un grupo de hombres se dispersó en diferentes direcciones, llamando a González. «¡González! ¡Responde!». Sus voces se alzaban en un coro desesperado. La risa de la niña que había sido rescatada parecía ahora lejana, como un eco olvidado. Miguel apretó los dientes. Tenía que ser fuerte, tenía que liderar. «Aquí no podemos quedarnos parados», dijo Miguel, elevando su voz por encima del miedo. «Vamos a buscarlo». La decisión fue como un bálsamo para la comunidad. Pronto, todos se unieron a la búsqueda. Abandonaron la plaza, sus corazones latiendo al unísono mientras luchaban contra la ansiedad. Avanzaron por calles y callejones, sus pasos resonando en la penumbra de la tarde. La ciudad parecía más silenciosa de lo normal. La luz del sol ya se desvanecía, y la preocupación se transformaba en un sentido de urgencia. Mientras recorrían un rincón habitualmente lleno de vida, un niño pequeño apareció de la nada. Tenía el rostro sucio y un aspecto cansado. «¿Han visto a mi papá?», preguntó con una voz temblorosa. Miguel sintió un tirón en su corazón. «¿Tú eres el hijo de González?», indagó, tratando de mantener la calma. El niño asintió lentamente, y Miguel sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. «Él se fue a comprar comida, pero no ha regresado», dijo el niño mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Solo necesito un poco de leche para mi hermana». Esa simple petición resonó en el silencio que los rodeaba. La comunidad había estado tan centrada en la búsqueda que se había olvidado de las necesidades de sus miembros más vulnerables. Un murmullo se inició entre los adultos. «No podemos dejar que pase otra cosa», dijeron, recordando la razón de sus luchas cotidianas. La búsqueda ya no era solo por González, sino por cada familia que había sentido el peso del sufrimiento. «Démosle lo que necesita», dijo una mujer con determinación, mientras un grupo comenzaba a moverse hacia una tienda cercana. Miguel se sintió renovado. En ese momento, la vulnerabilidad del niño se volvió un llamado a la acción y así, la comunidad, impulsada por la urgencia y el amor, se unió en un esfuerzo inesperado. En cada mano, llevaban no solo una jarra de leche, sino la promesa de cuidar los unos de los otros. Pero mientras la esperanza comenzaba a brotar nuevamente, un grito rompió el aire: «¡Lo encontré!». La exclamación dejó a todos en shock. Miguel corrió hacia la dirección del sonido, su corazón latiendo con fuerza. ¿Sería González? Las conexiones de la comunidad estaban a punto de probarse de nuevo, y la pregunta flotaba en el aire: al final de este giro de eventos, ¿qué más descubrirían en su travesía? El eco del grito resonaba en la mente de Miguel mientras se apresuraba hacia la fuente del sonido. La multitud siguió su ejemplo, empujándose unos a otros como si el mismo impulso de la esperanza pudiera guiarlos hacia González. Cada paso se sentía más pesado, el miedo y la preocupación se entrelazaban en sus corazones. Al llegar a una esquina oscura, Miguel vio una figura conocida: era Ramiro, un anciano del pueblo, que sostenía algo en sus manos. La expresión en su rostro mezclaba alivio y miedo. «Aquí está», exclamó Ramiro, señalando un bulto en el suelo. Miguel se acercó y, por un momento, su corazón se detuvo al ver la chaqueta de González. Sin embargo, el bulto no se movía. Un murmullo de horror se desató entre la multitud. Miguel se agachó, sintiendo un nudo en el estómago. Levantó la chaqueta con cuidado y, al hacerlo, sintió un golpe de frío recorrer su cuerpo.
González yacía allí, inmóvil, pero su rostro estaba tranquilo, casi como si estuviera dormido. —¡González! —gritó Miguel. La esperanza que había brillado en su pecho se desvaneció como un cuento de hadas al amanecer. La comunidad se acercó, su aliento se detuvo al ver la escena. El niño que había preguntado por su padre se abrió paso entre el grupo, su carita empapada de lágrimas. Cuando vio a su padre, un grito desgarrador escapó de su garganta. —Papá, ¿por qué no te despiertas? —repitió, su voz quebrada resonando en la noche. Cada palabra atravesaba el aire de la plaza como flechas. Miguel se quedó paralizado. Nunca había sentido un dolor tan profundo. González siempre había sido el pilar de su comunidad, el que traía luz incluso en los momentos más oscuros. Ahora, esa luz parecía apagarse, y el eco de esa pérdida llenaba el espacio con un vacío insoportable. Las mujeres comenzaron a llorar, y los hombres se abrazaron, sintiendo el vacío abrumador de la tragedia. En ese momento, Miguel comprendió, esta no era solo una búsqueda fallida, era una llamada a la realidad de su comunidad. La vida es frágil, y la esperanza, a veces, es un susurro en el viento. —No podemos desmayar —gritó Miguel, sintiendo que su voz debía ser el faro en medio de la tormenta. González es un símbolo de todo lo que hemos construido juntos. Debemos honrar su memoria. Un resplandor de determinación iluminó los rostros de los presentes. La idea de rendirse ya no era opción, ellos eran una familia, y debían cuidarse unos a otros más que nunca. Mientras los murmullos de tristeza se transformaban en una ola de unidad, una vez más la comunidad se acercó al niño. Un hombre se agachó a su lado, ofreciendo un abrazo solidario. La promesa de amor y apoyo se afirmaba en el aire, pero justo en ese instante, un sonido inesperado interrumpió el luto. Un teléfono móvil comenzó a sonar, resonando con una melodía alegre, y todos se giraron, confundidos y sorprendidos. Era el teléfono de González, y la pregunta flotaba en el aire: ¿quién podría estar llamando en un momento como este? Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si es alguna señal?, se preguntó, mientras el dispositivo seguía sonando. La multitud, todavía con el corazón encogido, contuvo la respiración. La vida de González podría no haber terminado con su partida. ¿Quién estaba al otro lado de la línea y qué noticia podría traer ahora que todo parecía sombrío? La angustia se apoderó de Miguel una vez más, transformándose en un nuevo dilema, un nuevo camino por seguir. El eco del futuro aguardaba su respuesta. El teléfono seguía sonando, rompiendo el silencio pesado que envolvía la plaza. Miguel sintió como cada nota alegre era un desafío a la realidad que estaban enfrentando. La melodía parecía burlarse del dolor palpable en el aire. Con un gesto casi automático, se acercó al dispositivo olvidado en la chaqueta de González. Debería contestar, susurró Miguel, más para sí mismo que para los demás. Las miradas de la comunidad estaban fijas en él. Algunos parecían ansiosos, otros, indecisos. El niño, que había perdido a su padre, estaba al borde de un colapso, pero la curiosidad brillaba en sus ojos. Miguel respiró hondo y alcanzó la pantalla, que iluminaba la oscuridad con un mensaje de llamada entrante. El nombre que apareció le dejó helado, era Paula, la hermana de González. Él siempre respondía, musitó entre dientes. Sin embargo, no había tiempo para dudas. A través de la tristeza y la desesperanza, Miguel presionó el botón de contestar y llevó el teléfono a su oído. Paula, la voz de Miguel tembló. El sonido de la melodía se desvaneció, dejando un espacio inquietante al otro lado. El silencio se rompió con un llanto confundido. —Miguel, ¿estás allí? La voz de Paula llegó cargada de angustia y un dolor que era casi palpable. Miguel sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué ocurrió? González no está con nosotros, no, gritó Paula, y el eco de su desconsuelo resonó como una campana en medio de la noche, pero antes de que ella pudiera seguir, algo sobresalió de su voz. Miguel, escucha. Llamo porque tengo que decirte algo importante. Es sobre ese día, sobre lo que encontró González. La multitud estaba atanizada, y los murmullos comenzaron a crecer. Miguel sintió como las miradas se aferraban a sus palabras. ¿Qué encontró? Paula dudó, como si todas las palabras que tenía pesaran toneladas. Él descubrió algo que podría cambiarlo todo. Y ahora de repente, el llamado se interrumpió. La señal se debilitó y el último eco de Paula se esfumó en el aire.
Miguel miró la pantalla, desolado. No podía creer que las esperanzas se desvanecieran una vez más. El niño, aún sollozando por la pérdida de su padre, movió la mano de Miguel, como si sintiera la desesperación. —¿Va a estar bien, tío Miguel? Miguel, sin saber qué responder, dejó la mirada caer al suelo mientras forcejeaba con su impotencia. No había respuestas, solo preguntas sin respuestas flotaban en su mente. La gente a su alrededor comenzaba a dispersarse, preocupada y confundida, como si lucharan con la idea de que el futuro era incierto, pero cuando pensaba que todo iba a desmoronarse, un nuevo sonido interrumpió la atmósfera. Un pequeño niño, descalzo y con la ropa desgastada, se acercó a la multitud. En sus manos, sostenía una taza de cartón que casi parecía demasiado grande para él, y gritó: «Señores, vendí leche». Solo 50 centavos, los corazones se detuvieron al escuchar la palabra leche. Muchos se preguntaban qué locura era esta. Pero el gesto del pequeño era tan puro y simple que tocó las fibras más profundas. La desesperanza había encontrado su luz en un niño que trataba de ayudar a su comunidad a sobrellevar la tragedia. Miguel sintió que una nueva fuerza brotaba en su interior. Todos estaban mirando al niño, y su corazón comenzó a latir con una combinación de tristeza y esperanza. Era como si el niño de alguna manera supiera que a veces, lo más pequeño puede transformar lo más grande. ¿Y si la leche del niño es el primer paso?, pensó Miguel, mientras la mirada del pequeño irradiaba un brillo especial. Mientras la comunidad se acercaba al niño curioso, una nueva pregunta dejó fluir un hilo de expectativas. ¿La leche podía ser el comienzo de una respuesta que tan desesperadamente necesitaban? La interacción creciente a su alrededor los fue uniendo, aunque fuera en el dolor. El eco de lo que aún estaba por descubrirse resonaba con más fuerza, y la comunidad sentía que la vida podía continuar. Pero la interrogante seguía flotando: ¿realmente encontraríanla? ¿Verdad que Paula quería compartir? La conexión entre ellos se fortalecía, pero el futuro seguía siendo un misterio. La plaza, que antes era un espacio sombrío, comenzó a llenarse de murmullos y pequeños movimientos. Los rostros marcados por la tristeza brotaban con sonrisas tímidas, mientras las personas se acercaban al niño que ofrecía su leche. Aquellos 50 centavos, aunque insignificantes, se convirtieron en un símbolo de esperanza. Miguel observó cómo la gente alrededor del pequeño se dejaba llevar por un sentimiento colectivo, un destello de unión en medio del dolor. El niño, con su cabello enmarañado y sus pies descalzos, no parecía consciente del impacto que estaba causando. Miraba a las personas con unos ojos grandes, llenos de inocencia, y al ver que algunos le sonreían, su entusiasmo crecía. «Señores, la leche es fresca», gritó de nuevo, como si supiera que esas palabras eran un bálsamo para el alma de los que le rodeaban. Miguel apenas podía creer el poder que una taza de leche podía tener en ese momento. Fue entonces cuando una anciana, con las manos arrugadas y la mirada apagada, empezó a caminar hacia el niño. Él alzó la vista, y sin esperar respuesta, extendió la taza hacia ella. «Yo la pago», dijo de repente, sacando del bolsillo de su abrigo unos billetes arrugados. Miguel la observó mientras la anciana sonreía, con lágrimas de gratitud brotando de sus ojos. En un instante, toda la tensión se disolvió. Una red de buenas intenciones se tejía en la comunidad, donde el dolor y la tristeza parecían, por un momento, desvanecerse. «Esto es un nuevo comienzo», pensó Miguel, sintiendo que su corazón se llenaba de un calor que no había conocido desde hacía días. Pero, en el fondo, su mente seguía atrapada en las palabras de Paula. Lo que González encontró resonaban en su interior, como un eco insistente que pedía respuestas. Después de que la anciana se marchara con la leche, Miguel decidió acercarse al niño. Se arrodilló para quedar a su altura, y con un gesto afectuoso le preguntó: «¿Cómo te llamas, pequeño?» «Luis», respondió el niño, mientras su rostro se iluminaba con esa sonrisa genuina que solo los niños saben ofrecer. «Luis, hiciste algo increíble hoy. La gente necesita más de eso, más de ti», dijo Miguel, sintiendo que cada palabra era un anhelo de esperanza. Y Luis solo encogió los hombros, un gesto de humildad que mantenía su inocencia intacta. Miguel observó a la gente, ahora unidos en la rutina de comprar leche, reír y compartir historias. En una fracción de segundo, la plaza se había transformado en un lugar lleno de vida nuevamente, pero al mismo tiempo, Miguel no podía evitar que su mente regresara a la llamada. La necesidad de saber lo que González había descubierto lo atormentaba. En un impulso, se dirigió hacia el grupo de mujeres que organizaban la recolección de dinero para el niño, y les dijo: «¿Podemos esperar un momento?».
Creí que lo que encontró él podría estar relacionado con nuestra comunidad, tal vez sea lo que necesitamos para reconstruir todo esto. Las mujeres miraron a Miguel, confundidas pero también intrigadas. Había una chispa en su voz que llamó su atención. ¿Qué piensas hacer, Miguel?, preguntó una de ellas, mostrando un brillo de curiosidad. Miguel respiró hondo. Su corazón palpitaba con fuerza, impulsado por la idea de que tal vez, solo tal vez, lo que había sido un momento de desesperación podría cambiar el rumbo de todos. Voy a buscar respuestas y lo haré en memoria de González y todo lo que quieran descubrir. El futuro de este lugar puede depender de ello. El grupo no sabía si aquello era una locura o un acto de valentía. Aún así, un sentimiento inquebrantable se deslizó entre ellos. En esos instantes, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Miguel sabía que estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura, y la comunidad lo seguiría. De algún modo, todos compartían el mismo propósito, y eso solo hacía que el camino se sintiera más ligero. Entonces, justo cuando Miguel pensaba que todo parecía alinearse para comenzar la búsqueda, un estruendo atronador sacudió la plaza. Un ruido irrumpió, como el de motores en marcha, y todos giraron para ver lo que estaba ocurriendo. Fue en ese instante que Miguel entendió que el pasado y el futuro estaban a punto de chocar de maneras que jamás hubieran imaginado. ¿Qué lo esperaba en ese horizonte brumoso? La incertidumbre era palpable, pero una cosa era segura: la verdad se acercaba cada vez más. La plaza estaba marcada por un silencio tenso, y todos los ojos se dirigieron hacia la dirección del estruendo. Unos vehículos de la policía comenzaron a detenerse, sus luces parpadeando, convirtiendo la oscuridad en un caleidoscopio de colores. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si las sombras del pasado regresaran para enfrentarlos de nuevo. Un grupo de oficiales descendió, y la figura del comisario apareció entre ellos. «¡González!», gritó un hombre en la multitud, su voz resonando como un eco doloroso. Pero esta vez, la tensión que se sentía no era solo de tristeza, era un impulso de acción. Lo que habían perdido no podía irse sin que ellos hicieran algo, no nuevamente. «Nos han informado que alguien ha estado haciendo transacciones sospechosas en el pueblo», dijo el comisario, sus ojos barriendo la plaza. Miguel se sintió retorcerse. ¿Acaso la tragedia no iba a terminar? Pero la mirada del oficial buscaba algo más que pavor, buscaba respuestas. Doña Rosa, de pie con firmeza en su lugar, alzó la voz. «Nosotros sabemos sobre lo que está sucediendo aquí. Estamos listos para hablar, para unirnos y cambiar las cosas». Sus palabras sembraron un nuevo aire de valentía entre los presentes, ofreciendo la oportunidad de no dejarse vencer. «Necesitamos tu ayuda», Miguel se atrevió a decir. «Lo que hemos descubierto hoy, la unión que hemos formado, no puede ser en vano. Debemos avanzar». González no solo traía leche, sino la claridad que necesitábamos para enfrentar nuestros miedos. El comisario, conmovido por la determinación de los niños y adultas, asintió. «Si saben algo, deben hablar ahora. Ya no hay espacio para el miedo». La comunidad se agrupó, unida por un mismo anhelo, la esperanza de un futuro sin dolor. Mientras cada uno compartía su experiencia de la tragedia, las verdades ocultas comenzaron a fluir como un torrente de agua limpia, lavando el lodo del pasado. Miguel escuchó historias sobre abusos y miedos que llevaban años ocultos, rencores atados a la tierra que habían compartido, y eso los conectaba de una manera mucho más profunda que la mera existencia cotidiana. Pero en medio de la revelación colectiva, el niño que había perdido a su padre llenó el silencio. «No podemos permitir que esto nos rompa. González nos enseñó que la unidad es nuestra fortaleza. Si él pudo ser luz en nuestros días oscuros, nosotros debemos continuar su legado». Su voz resonó como un trueno, cada palabra marcando un camino hacia la reconciliación. La plaza, antes sombría, comenzó a vibrar con un nuevo aliento. Una ola de aplausos se levantó, una manifestación de amor y valor que cruzó todos los límites que antes habían existido. De pronto, la desesperanza se convirtió en un compromiso colectivo, una promesa de construir sobre las ruinas del sufrimiento. La comunidad decidió establecer un consejo popular, algo nunca antes visto en su pueblo. Con el corazón aún desgarrado por la pérdida de González, los habitantes se miraron entre sí, reconociendo que, aunque el camino que tenían por delante sería difícil, la luz que encendían juntos era más poderosa que cualquier sombra. Miguel, ahora lleno de convicción, miró al pequeño Luis que seguía vendiendo su leche a 50 centavos y sonrió. «Hoy comenzamos un nuevo capítulo.
Con cada taza de leche que vendas, estás alimentando no solo a las mentes y cuerpos de los que nos rodean, sino el futuro de nuestra comunidad. Luis sonrió, inocente y radiante, como un sol nuevo al amanecer. La plaza rebosaba de energía, cada rincón lleno de murmullos animados y planes, mientras el pueblo comenzaba a cerrar heridas, a cultivar nuevas esperanzas. El comisario les instó a unirse y no permitir que los problemas del pasado se repitieran, a mantenerse vigilantes, y ese compromiso resonó, sembrando una fe renovadora en cada corazón presente. La vida seguía, pero con un enfoque distinto, un camino hacia la unión sin estridencias, lleno de amor compartido. Finalmente, a medida que la luna brillaba sobre el pueblo, Miguel pensó en González. Y el legado de luz que había dejado. Ahora, podían elegir ser luz para otros, de la misma manera en que él lo había sido. La comunidad se había transformado en un faro, un lugar donde la solidaridad florecía. El final de una era de oscuridad dio paso a un nuevo amanecer lleno de promesas. Miguel miró hacia el horizonte y respiró profundo. Qué hermoso era el futuro que estaban construyendo juntos, y tú, que has llegado hasta aquí, recuerda que esta historia no termina. Cada acción, por pequeña que sea, puede hacer la diferencia. Si te gustó lo que has visto, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja tu like ahora para alimentar el algoritmo y que sigamos creciendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, quiero saber cómo te impactó. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo cuenta y puede cambiar vidas.